Muy buenas tardes, estimados alumnos. Por favor, tengan la amabilidad de confirmar audio y diapositiva correspondiente. Buenas tardes, doctor. El audio está bien y ya estamos viendo las diapositivas. Vale, bien. Entonces, sin más, empezaremos a avanzar el último tema en lo que concierne a fisiología renal y vamos a ver principalmente la eliminación de orina y la micción propiamente dicha. Ya hemos con ustedes podido analizar el proceso de filtrado, el proceso de reabsorción, el proceso de secreción de algunas sustancias, de algunos componentes esenciales como eran el sodio, el potasio, la glucosa, la urea y la creatinina como principal factor de medición inclusive de la tasa de filtrado glomerular. Entonces hemos visto varios aspectos fundamentales que nos sirven a nosotros para tener una idea de la fisiología renal. Ahora bien, ¿a qué se refiere con eliminación de orina diluida y también existe la eliminación de orina concentrada? En realidad, este dibujo que les estoy mostrando acá, pues es sumamente elocuente a lo que queremos llegar, ¿no? Una orina diluida es cuando nosotros miccionamos más de lo normal, más de nuestro valor de entre 500 ml a 1,5 litros, que más o menos es la eliminación de la orina. Y bien, ¿cuándo se da la eliminación de una orina diluida versus la eliminación de una orina concentrada? Que la orina concentrada es cuando es todo lo contrario, cuando se orina poco, ¿de acuerdo? Y con mayor cantidad de solutos. Entonces, acá tiene una función importante una hormona, es la hormona antidiurética o también denominada ADH, ¿de acuerdo? Esta hormona antidiurética es la que va a actuar principalmente a nivel de la nefrona. ¿En qué porciones principales actúa la hormona antidiurética? En dos lugares en especial. Acá les estoy marcando a ustedes, ¿sí? En el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, ¿sí? En el túbulo colector y en el túbulo contorneado distal. Es ahí donde justamente actúa la hormona antidiurética. Dependiendo de las características de la osmolaridad del líquido extracelular, es de que se va a activar o no se va a activar la función de la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética se produce a nivel del hipotálamo en la hipófisis posterior, ¿sí? O también denominada neurohipófisis. Es ahí donde se va a producir esta hormona. Como su nombre lo dice, antidiurética, lo que hace es evitar que se elimine una cantidad adecuada de orina por la nefrona. Entonces hay que checar en qué casos se va a producir en mayor cantidad y en qué casos se va a producir en menor cantidad. ¿Depende de qué? Entonces depende de la osmolaridad del líquido extracelular. Ese es un aspecto fundamental para la secreción de la hormona antidiurética. Cuando existe un exceso de agua en el cuerpo, porque hemos bebido bastante cantidad de agua, entonces cuando tomamos mucha agua, ¿sí? Entonces lo que existe es que también aumenta la osmolaridad, ¿sí? Y al aumentar la osmolaridad, review, ¿sí? Baja la osmolaridad, ¿sí? Entonces, lo que hace, obviamente estamos hablando de líquido extracelular, entonces baja la osmolaridad y la secreción de la hormona antidiurética también tendría que disminuir. ¿Por qué tiene que disminuir la secreción de la antidiurética? Porque si nosotros estamos consumiendo una mayor cantidad de agua, pues tenemos que también, en este caso, eliminar la misma cantidad de agua. Ustedes han debido ver que cuando uno empieza a eliminar la orina diluida, ¿sí? La orina diluida, en este caso, ya no tiene las características de una orina normal.
¿A qué me refiero? Una orina normal inclusive tiene un color sui generis, ustedes han visto, ¿no? Un amarillo ámbar, nos dice la literatura, que tiene el color de una orina normal. Pero ya cuando uno empieza a orinar varias veces, producto de la acumulación o del haber consumido bastante cantidad de líquido, pues esta orina ya se hace transparente, ¿no? Una orina muy, muy transparente porque ya se está empezando a eliminar orina diluida, donde la hormona antidiurética, en este caso, se ve abolida, ¿sí? Entonces, no se secreta hormona antidiurética y por eso que la orina va a pasar directamente hacia la excreción sin reabsorberse. No va a reabsorber nada, ¿sí? Eso es un aspecto fundamental que tiene la hormona antidiurética. Entonces, en el ejemplo que les estoy dando acá, nosotros consumimos una gran cantidad de agua. Entonces, si tenemos una gran cantidad de agua, pues debemos eliminar la misma cantidad de agua. Entonces, cuando uno consume una mayor cantidad de agua, ¿qué pasa con la osmolaridad? La osmolaridad aumenta, o perdón, disminuye, y el volumen aumenta. ¿Sí? Eso es una lógica. Al disminuir la osmolaridad, ¿qué es lo que ocurre? Pues va a haber una menor secreción de antidiurética. Lo que no queremos es que se retenga agua, ¿no? Entonces la antidiurética cumple esa función. Entonces, ahora, cuando el volumen está aumentado, va a aumentar también la presión arterial y también se van a activar los vasos receptores y ellos también van a hacer de que la hormona antidiurética disminuya. Al disminuir la antidiurética, no va a haber reabsorción, ¿sí? Entonces, va a haber una mayor eliminación de agua. Y obviamente esto va a cumplir entonces una retroalimentación negativa, ¿sí? Esta retroalimentación negativa dice que al eliminar una mayor cantidad de agua, vamos a reducir el volumen y vamos a también volver a la osmolaridad a su punto normal, ¿sí? Cuando esta estaba baja para la eliminación de orina diluida. Cuando nosotros consumimos, ¿no es verdad? A veces unas cervecitas, pues las cervecitas, ¿qué es lo que hacen, no? A partir de la segunda cervecita, pues ya nosotros nos manda al reflejo miccional de manera más rápida. Entonces se van a dar cuenta que ya las micciones, producto del consumo a veces de bebidas como la cerveza, pues van a ver que la orina ya no tiene esas características en su color, sino que ya es una orina muy, muy diluida, porque ustedes van con más frecuencia al baño a realizar el reflejo de la micción, que es muy importante. Entonces ahí ven que están aboliendo entonces la función principal de la hormona antidiurética. Entonces, este dibujo que les estoy mostrando acá nos manifiesta claramente que para eliminar orina diluida, el primer requisito y el más importante es que la osmolaridad esté baja. Si bien se van a reabsorber o se va a reabsorber agua, ¿sí? Pero esta reabsorción no va a ser como se hacía antes, sino se van a empezar a cortar o a disminuir los lugares donde se tenían que reabsorber agua. Obviamente va a continuar todavía la reabsorción en el túbulo contorneado proximal y en el asa de Henle descendente. Ahí todavía se mantiene la reabsorción. Sabemos que el asa ascendente de Henle, en ninguno de los casos, hemos dicho que en condiciones normales, el asa ascendente, tanto en su porción delgada como en su porción gruesa, estas son impermeables al agua, entonces eso no se toca, ¿sí? ¿Dónde, para eliminar orina diluida, dónde está el kit? No se va a absorber en estos dos componentes que generalmente se reabsorbían, ¿cuáles son esos componentes? Son el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Es acá donde no se reabsorbe. Entonces, si no se reabsorbe el agua, entonces esta agua va a ir con mayor cantidad hasta eliminarse en una cantidad muchísimo mayor. Y por ende, no va a haber una descarga de hormona antidiurética. Eso es ideal, este dibujo que les estoy mostrando, para poder especificar dónde está justamente las diferencias, ¿no? En una excreción de una orina diluida, entonces no se reabsorbe ni en el distal ni en el colector. Ustedes
¿Han escuchado hablar alguna vez de una patología que se denomina diabetes insípida? ¿Alguien que tenga alguna idea de lo que es la diabetes insípida? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Alguien tiene una idea de qué es la diabetes insípida? ¿Será igual que la diabetes mellitus que ustedes conocen, que es un problema a nivel de la insulina, glucosa, etcétera, etcétera? ¿Qué dicen? A ver. No, doctor, es más bien una enfermedad a nivel de la hipófisis, de la neurohipófisis. A nivel de la neurohipófisis. Ah, ya. Y estamos hablando de la neurohipófisis. ¿Tendrá alguna relación con lo que estamos hablando ahora? Sí, doctor, porque la hormona antidiurética se origina en el hipotálamo, justamente en la neurohipófisis. Correcto. ¿No? ¿Por qué se llamará diabetes insípida? A ver, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la sintomatología de esta patología de la diabetes insípida? Son pacientes que tienen mucha sed, que miccionan mucho. Ah, Em, muy parecido a la diabetes mellitus, sí, ¿sí? doctor. Primero, la diabetes insípida, por si algún caso, no es ninguna alteración en glucosa e insulina, ¿sí? Acá principalmente lo que estamos viendo es una alteración en no poder mantener la cantidad de líquidos adecuada. Como hay una lesión, por favor no vean esto porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿sí? Todavía, entonces, sino que voy a aprovechar este dibujo, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, les decía, cuando hay una lesión producto de un traumatismo o también producto de una cirugía donde podamos afectar la neurohipófisis, ¿sí? O la hipófisis posterior también se denomina por si algún caso, ya vamos a ver en endocrino. Entonces, esta se puede lesionar, ¿sí? Y al lesionarse la hipófisis posterior, pues la que se va a ver comprometida es la hormona antidiurética, ¿sí? Esta hormona antidiurética, entonces, ¿se produce en mayor cantidad o en menor cantidad para la diabetes insípida? Menor cantidad, doctor. En menor cantidad, ¿no? En menor cantidad. Entonces, el cuerpo ya no va a reabsorber estos lugares, el distal y el colector, no van a reabsorber agua. No van a reabsorber agua. Entonces, si no reabsorben agua, ¿sí? La eliminación de orina es sumamente mayúscula, al extremo, jóvenes, de que si nosotros podíamos eliminar en condiciones normales 500 ml hasta 1,5 litros, ¿sí? Se puede eliminar de entre 3 a 18 litros diarios. ¿Por qué entonces se llama diabetes igual? Por la sintomatología. Insípida porque no tiene sabor, no tiene ninguna relación con las características que tiene la mellitus, ¿de acuerdo? En absoluto. Entonces es una lesión de la hormona, o digo una alteración de la ADH, producto de una alteración o un traumatismo en la hipófisis o hipotálamo que puedan justamente afectar la producción de la hormona antidiurética. La eliminación de orina concentrada está directamente relacionada también con la osmolaridad, pues no es verdad. ¿Sí? Acá en este caso para eliminar, o el requisito para eliminar orina concentrada, primero es no haber consumido agua, ¿no? Por mucho tiempo. Entonces, si no hemos consumido agua por mucho tiempo, tampoco podemos orinar ya pues entre 500 y 1,5 litros, me dejo entender. Si no, no habría relación, el cuerpo tiene que mantener una homeostasis. Entonces, en este caso tendríamos que reducir nuestra cantidad de orina a nivel de nuestro sistema miccional. Entonces, el requisito es de que exista deficiencia de agua y por ende se eleve la osmolaridad del plasma, ¿sí? Se eleva la osmolaridad del plasma y entonces acá va a aumentar las concentraciones de hormona antidiurética, porque lo que queremos es no orinar. Entonces aquí sí aumenta las concentraciones de antidiurética. En tal sentido que nosotros vamos a ir menos al baño, vamos a orinar
Pero esa orina ya no es diluida, sino es concentrada, con bastante soluto y menos cantidad de agua, ¿sí? Eso es un aspecto también que deben tomar muy en cuenta. Los dos requisitos, entonces, básicos para la formación de orina concentrada es elevada concentración de antidiurética y osmolaridad también elevada, ¿sí? En el líquido intersticial, para que actúen también acá. Más acá se manifiesta la reabsorción. La reabsorción, ¿sí? Entonces, a ver, orina diluida. La orina diluida, entonces nosotros, ¿cuánto era normalmente lo que teníamos que eliminar de agua en condiciones normales? ¿Quién se acuerda? En condiciones normales, ¿cuánto tendríamos que eliminar? 180. En porcentaje, en porcentaje. 99. Aproximadamente el 99% teníamos que 1%. eliminar. Correcto, 99% más o menos, ¿no? Entonces, para eliminar una diluida, ¿qué es lo que ocurre? Miren, para la eliminación de orina diluida, el 97% se reabsorbe. ¿Y cuánto eliminábamos en condiciones normales, chicos? ¿Cuánto eliminábamos en condiciones fisiológicas? El 1%. El 1%, doctor. El 1%. Pero para la eliminación de orina diluida, el 3%. ¿Sí? Eso equivale casi a más del doble, 1,5 litros, 3 litros, 4,5 litros, ¿ves? 5 litros, que eso se eliminaría en condiciones de secreción de orina diluida. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre con la orina concentrada? Pues con la orina concentrada, si reabsorbíamos 99%, ¿sí? Ahora vamos a reabsorber el 99,6%. O sea, el 0,4% nada más se elimina en concentrada, que equivale aproximadamente medio litro, pero como máximo, como un límite máximo, no como un límite mínimo, que era en condiciones normales, ¿no? Eso es la eliminación de orina concentrada. Todo tiene que ver siempre con la acción de la hormona ADH, ¿sí? La ADH, tanto en el túbulo colector como en el túbulo contorneado distal, tienen una función sumamente especial en la reabsorción. También otro aspecto fundamental, entonces, que no se deben olvidar es la osmolaridad. La osmolaridad del líquido extracelular, importante. Para la eliminación, ya sea de orina concentrada o de orina diluida, ¿sí? Entonces, esos son los mecanismos básicos. Entonces, este dibujo, como en todos los que hemos ido, como en el otro que hemos ido viendo de orina diluida, nos manifiesta exactamente qué es lo que queremos decir. Entonces, para la eliminación de orina concentrada, la osmolaridad debe estar aumentada. Bien. Como tenemos que retener agua, no tenemos que reabsorber la mayor cantidad de agua para que no se vaya en la excreción, entonces acá la reabsorción van a ser en mayores lugares. Bueno, la reabsorción se da en el proximal, sí, como en el otro. Se da en la rama descendente, como en el otro proceso de orina diluida, sí. Entonces están dando cuenta, en estos dos lugares se está dando. En condiciones normales, en diluida y en concentrada, en estos lugares siempre se van a reabsorber, en el proximal y en el asa descendente de gel. En la orina, en cualquier tipo de orina, nunca hay reabsorción en el asa ascendente. Ojo con eso. En ninguno de los procesos existe reabsorción ni en la delgada ni en la gruesa. Pero ¿qué ocurría? En la diluida ya existía la reabsorción en el distal, perdón, no existía reabsorción en el distal ni en el colector, no existía. En la concentrada, pues sí existe reabsorción en estos dos componentes, porque lo que queremos es reabsorber con mayor cantidad en el colector y en el contorneado distal, dejando en este caso también un aumento en la producción de la hormona antidiurética como principal efector. ¿Sí? Vale.
Entonces, este dibujo más que les estoy mostrando ya consolida lo que les he ido explicando de una manera muy didáctica. Para la eliminación de orina concentrada, la osmolaridad, ¿cómo debería estar? Aumentada. Para la diluida, la osmolaridad debería estar disminuida. ¿Qué era lo que hacían? Una osmolaridad elevada, lo que hacían era entonces activar a la antidiurética. Esto es por déficit de agua. Ahí está. Entonces la antidiurética se activa y va a reabsorber agua en mayor cantidad. Como se reabsorbe agua en mayor cantidad, entonces la eliminación de orina es concentrada. Si la osmolaridad disminuye producto de un exceso de agua, inmediatamente esta va a actuar a nivel de la antidiurética. La inhibe, se inhibe la antidiurética. Entonces, como está inhibida la antidiurética, va a haber una menor reabsorción de agua. Y al haber una menor reabsorción de agua, pues un aumento en la eliminación es bastante, ¿no? 5 litros. Y acá 0.6 litros, o lo que equivale a 600 ml como máximo. ¿Sí? Entonces, fíjense cuál es el mecanismo compensatorio, ¿no? Tiene que ver bastante con la hormona antidiurética. Ustedes han debido ver que muchos niños, principalmente en edad escolar, se orinan mucho en la cama, ¿no? Por las noches ellos despiertan y ya, ¿no? Les dan el susto a los papitos, ¿no? Cuando ven de que han mojado la cama. ¿Qué creen que pueda ocurrir o a qué le deben atribuir ustedes de que los niños en edad escolar tienen ese problema de orinarse en la cama en la noche, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Porque esto más o menos yo diría, ¿y por qué no puede pasar en un adulto en condiciones fisiológicas? Estamos hablando, el adulto pues maneja de bastante manera la regulación a nivel miccional. ¿Qué creen que pueda pasar? ¿A qué le pueden atribuir? A ver, ustedes que ven el diario vivir, ¿a qué le pueden atribuir ustedes que los niños en edad escolar se orinan mucho en la cama? ¿Alguien tiene una idea? ¿Nadie, chicos? Doctor, A ver. Dime. Doctor, podría ser porque en la noche los niños producen más orina de lo habitual y bueno, como su vejiga es más pequeña de lo normal, pues acumulan una cantidad excesiva de orina y eso no pueden almacenarla y por lo tanto tienen que eliminarla. Ya, Maciel, pero tendríamos, si tú utilizas ese raciocinio, tendríamos que explicarnos por qué los niños tendrían que producir en la noche más orina que una persona normal. Ese es el problema. A ver, ¿quién da otro concepto? ¿O quién asevera el concepto de su compañera Jocelyn? A ver, ayúdenle a Jocelyn. ¿Qué opina? Doctor, los niños tienen menos hormona antidiurética, entonces es por eso que producen más orina que las personas adultas. Y esta hormona es la que indica, como sabemos, que liberen, que nos indican a nosotros, a las personas mayores, que liberemos menos agua, es decir, que liberemos menos orina. En cambio, los niños no tienen desarrollado esta hormona y es por eso que se orinan en la noche. Ya. Y después, según tú, más adelante la irían a compensar, ¿no? Cuando ya empezamos a crecer o a madurar, entonces también la secreción se hace más adecuada. A ver, no estás tan alejada de la verdad, Isabel. A ver, vamos a hacer el análisis, ¿ya? La hormona antidiurética, ¿sí? Igual que muchas hormonas, ya vamos a ver en endocrino, chicos, es circadiana. ¿Alguien me puede decir qué entienden ustedes por circadiana?
¿Qué quiere decir circadiano? Variaciones biológicas, doctora. Ya variaciones biológicas, o sea, ¿a qué te refieres? Entonces, en una hormona, ¿qué querrá decir circadiano? Que va a tener un intervalo regular de tiempo, doctor. Ya, o sea, que su secreción varía. Sí. ¿Sí? Cíclico circadiano. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de hormonas y hablamos de circadiano, pues generalmente nos referimos a la noche y al día. No sé si me estoy dejando entender. Cuando veamos nosotros endocrinología, vamos a checar, por ejemplo, que a ver, la hormona, ahí está, les voy a poner un ejemplo facilito para que más o menos entendamos más adelante. La hormona del crecimiento, ¿ustedes creen que se secreta o más en la noche o en el día? ¿Qué opinan? O cuando uno duerme o cuando uno está despierto. Ahí está, dos cosas que tienen que ver con la hormona del crecimiento. Durante el sueño, doctor. Sí, los bebitos por eso pues todo el tiempo y los niños están pues durmiendo, ¿no? Duermen una mayor cantidad de tiempo que una persona adulta. ¿Por qué? Porque aparte favorece a su crecimiento. Por eso dicen un niño que duerme bien, pues obviamente va a producir mayor cantidad de hormona del crecimiento que cuando está despierto. Entonces es un factor también que va a afectar a su crecimiento, ¿no es verdad? ¿Y en la noche o en el día? En la noche, doctor. En la noche, porque ya tenemos la lógica que dormir se relaciona con la noche, pues, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Obviamente eso lo vamos a ver en endocrino, no se asusten, ¿sí? En que hay algunas hormonas que si bien se secretan todo el día, eh, en algunos momentos, por eso se llama circadiano, sí, su producción es diferente. Por ejemplo, ya vamos a ver también otra hormona, el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. ¿Cuándo creen que se secreta más? ¿Cuando estamos despiertos o cuando estamos durmiendo o cuando es de día y es de noche? Cuando estamos despiertos. Claro, pues obviamente, ¿no? En el día. Entonces es todo lo contrario, por ejemplo, del ritmo circadiano que tenía la hormona del crecimiento. Bien, entonces ya como tenemos ese dato, ahora les digo que también la ADH es circadiana. Legalmente, la ADH debería producirse en menor cantidad en la noche, ¿sí? Perdón, en mayor cantidad, disculpen, ¿no? En mayor cantidad en la noche, para que justamente nosotros no tengamos ese reflejo miccional, porque no se olviden ustedes que la micción, igual que la respiración, tiene un proceso involuntario, deja de ser voluntario en algún momento, igual que la respiración. ¿Se acuerdan que la respiración teníamos que regular de alguna manera? Tenía que existir mecanismos reguladores para poder respirar en algunas personas. Hemos hablado del sistema dorsal, ventral, etcétera, etcétera, que tenían que tener su sistema regulatorio. Lo mismo pasa con la ADH, ¿sí? La ADH, entonces en los niños todavía no está su ritmo circadiano de manera acorde. Se produce de igual manera en el día y en la noche. Entonces, si se produce de igual manera en el día y en la noche, entonces, pues, no hay mucha diferencia y por eso es que en la noche los niños misionan, ¿sí? Eso se llama enuresis nocturna, ¿sí? La enuresis nocturna es una patología que antes se creía y decía, no, los chicos se han hecho pis en la cama, mojaron la cama y tenían, o muchos relacionaban con procesos psicológicos. ¿No? Decían, no, tienes que llevarle al psicólogo, seguro de rebelde lo está haciendo, seguramente porque sus papás pelean, no sé, tantas cosas que decían, ¿no? En el aspecto psicológico principalmente, del por qué se orinaban y no tenía ningún sentido. Entonces, lo que se hizo como un tratamiento de la enuresis nocturna era darles vasopresina, pues, ¿sí? Artificial, que se llama la desmopresina. Entonces, les hacían inhalar desmopresina a los niños antes de dormir y entonces empezaban a producir una cantidad adecuada de hormona vasopresina para que no mojen la cama y esto ya a posteriori iban regulando. ¿Sí? ¿Vale? Hablar del proceso miccional, muy poco, digamos, a nivel del funcionamiento, esto más en anatomía les pueden explicar, pero sí vamos a resaltar tres aspectos fundamentales, ¿de acuerdo? La composición de la vejiga y el proceso miccional. Sabemos que
nosotros empezamos o empieza el proceso miccional a partir de los 500 ml que nosotros podemos almacenar en la vejiga, pero que nosotros podemos tranquilamente aumentar estos 500 ml hasta 1500 y recién realizar el proceso de la micción, porque sabemos que la micción en este caso tiene un proceso voluntario debido a que el esfínter esofágico, esfínter externo, perdón, esofágico, ya estamos en gastro, sí, perdón. El esfínter externo tiene las características de ser músculo esquelético, y al ser músculo esquelético, pues de ley de que puede, en este caso, tener características voluntarias. ¿Qué es lo que vamos a destacar acá? En realidad, el músculo liso, saben ustedes que la vejiga está compuesta por músculo liso, ¿sí? Este músculo liso tiene también parte de un músculo que se llama el músculo detrusor, ¿de acuerdo? Este músculo detrusor es muy importante y aparte, vamos a ir viendo las partes, el esfínter interno. El esfínter interno es continuación del músculo liso de la vejiga. Entonces, si este es liso, entonces también es involuntario. ¿Qué más destacamos en el reflejo de la micción? Acá en la vejiga nosotros vamos a encontrar receptores, ¿sí? Receptores que se llaman receptores de estiramiento, ¿sí? A ver, vamos a ver acá donde hay unos receptores. Acá está. Ustedes checan acá. Ahí están los receptores de estiramiento. Entonces, para ser más claros, para el reflejo de la micción tenemos que ver tres cosas importantes. Los receptores de estiramiento, ¿sí? El músculo que hemos dicho que está acá, que se llama el detrusor. Ese sería nuestro segundo componente, los receptores de estiramiento primero, el músculo detrusor segundo, y por último, la comunicación que tienen el sistema nervioso. El sistema nervioso en el simpático, el parasimpático y el motor. Entonces, tres sistemas nerviosos, ¿sí? Que nos van a o que van a cumplir diferentes acciones en las partes de la vejiga, ¿sí? ¿Cuáles hemos dicho? Receptores de estiramiento, músculo detrusor y esfínteres. ¿Qué esfínteres? El interno y el externo. El interno liso y el externo esquelético. Entonces, estas tres vías que estamos viendo acá, la sensitiva, la parasimpática y la simpática, van a actuar en estos tres lugares. ¿A qué me refiero? A ver, acá, chequemos. Aumenta el volumen de líquido en la vejiga por encima de 500 ml, entonces ya tenemos ganas de ir al baño, de orinar. Muy bien. Se va a expandir la pared de la vejiga. Obviamente se van a activar, ¿quiénes? Los receptores de estiramiento. Listo. Se han estirado estos receptores, se han activado y van a mandar señales a la médula. La médula es la que define totalmente acá, ¿sí? Bien, la médula, ¿qué es lo que hace? Hemos dicho que va a actuar en tres lugares: simpático, parasimpático y actividad somática, neurona motora somática. ¿Qué hace con el simpático? Lo inactiva. ¿Qué hace con el simpático? Lo activa. ¿Qué pasa con la actividad motora somática? La inactiva. Disminuyendo la actividad simpática, ¿para qué? Va a relajar el interno, el esfínter interno. Activa la actividad simpática, ¿para qué? Para contraer, ¿se acuerdan al músculo detrusor? Este era el músculo detrusor que estaba toitito acá. Este detrusor es como si ustedes dirían que va a contraerse. Si se contrae el músculo detrusor, entonces es como si ustedes estuviesen apretando un globo.
Al apretar un globo van a aumentar la presión y van a abrir el esfínter interno. Entonces, disminución de actividad simpática para relajación del interno, aumento de actividad parasimpática para contracción del detrusor. ¿Y para qué nos sirve la actividad motora somática? Relaja el externo. Porque hemos dicho que esa es la idea miccional. Entonces, con eso, si relaja el externo, se abre el externo, que es lo último. Si se relaja el interno, pues va a haber una apertura del esfínter interno. Y el detrusor, por eso está acá, ayudándole a que se abra el interno por presión. ¿Sí? Entonces, estos tres componentes son esenciales en la actividad de la médula espinal. Y por ende se produce el reflejo de la micción. Eso es. Sencillo el reflejo de la micción, no tenemos que hablar más porque no necesitamos mucho de anatomía, sino más del aspecto funcional. Bien, hasta acá, estimados jóvenes, es el examen del día miércoles. Les pido, por favor, aplíquense, estudien el poco tiempo que tienen. No quiero que ustedes se desmoralicen, pero que estudien un poquito más. No hay mucho avance de materia, se les está dando lo más requerido. Ustedes no pueden decirme inclusive que les estoy saturando con trabajos, ni tampoco con gran cantidad de avance de materia. Entonces creo que no existe pretexto para que ustedes puedan rendir un buen examen el día miércoles. 12 menos 5, por favor. Si tienen alguna pregunta, con Elena, y Elena me va a hacer conocer cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan, ¿de acuerdo? Pero mientras tanto, 12 menos 5 del mediodía nos encontramos, estimados jóvenes, para su examen de segundo parcial. Que tengan una excelente jornada, estimados jóvenes. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Es desde circulatorio. Gracias a ¿verdad? Circulatorio hasta micción. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Perfecto.